En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions empieza el show de Vicente Delgado. Primero va Olin de farol ante Adrián y consigue que el Team Winamax abandone su pareja máxima. Luego consigue hacer foldear a Tom de una pareja de damas en flop doblado. Estas no sirven, pana. Uf. Y finalmente consigue que Tom le pague un bote de más de 45.000 euros cuando por fin las lleva buenas. La, me estás pelando. Bienvenidos a un nuevo episodio, y ya van 15 de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions en España. Y debo deciros, tengo una mala noticia que daros, también a ti, Lucas Blanco, quien me acompaña en los comentarios. Nos encontramos en el último episodio de la temporada. Lucas, bienvenido. ¿Qué tal, Alex? Bueno, todo lo bueno se acaba, ¿no? Triste, estamos tristes porque se acaba, como tú bien dices, todo lo bueno. Y este va a ser el último episodio de esta segunda temporada. De manera que serán estos 8 guerreros los que nos regalen la clausura de este show de la mano de Winamax. Y aquí tenemos a Tom Bedell abriendo este Rey 2, la montaña de diamantes. Adrián, que le resube con As-8 suited justo a su izquierda a 2.250 en el botón. Vicente Delgado, que ya le vimos en el capítulo anterior, gustándose y siendo, sin duda, el protagonista del episodio, lo cual le permitió elevar su stack por encima de los 68.000 euros. Y bueno, sigue por los mismos derroteros, ¿no? De jugoncete, colforbeteando estos 8 en el botón. Y ahí vemos 6.000 es la apuesta de Vicente con esos 8, con la mejor mano, al fin y al cabo. As-5 de diamantes tiene Yaman en la ciega pequeña, que muy a su pesar los manda al mazo. Dama 4 para Nabil Cardoso, Dama 2 para Joao. Veremos si Tom aquí quiere hacer algún move con ese Rey 2, con la montaña. Me voy. Y bueno, Tom que dice que se va, y Adrián Mateos con ese gesto que le dice como que no con la mirada. Y bueno, un call for bet que sale bien para Vicente y que, como tú bien decías, Lucas, sigue por los mismos derroteros y con la misma tendencia que en los episodios anteriores. Le vemos ahí sonriendo, contento, divirtiéndose. No se prodiga mucho por las mesas en vivo, así que cuando lo hace le gusta pasarlo bien, ¿no, Lucas? Así es, así es. Él es más de estar en su casa, en la cueva, atizando, pero bueno, de vez en cuando se deja caer por estos saraos. Pues como decíamos al principio, ya podemos empezar a despedir este show. Y antes de que vayamos más con la hora pegada al culo, Lucas, ¿qué te ha parecido? Ya me puedes empezar si quieres hacer tus valoraciones de esta temporada y cómo te has visto a ti a nivel particular. Bueno, pues la verdad que ha sido espectacular, la alineación increíble, probablemente los mejores jugadores de España de la modalidad, luego de torneos como es el caso de Adri, y hemos tenido la suerte de que haya un montón de manos espectaculares, de coolers, de faroles, de hero calls, o sea que para el espectáculo ha sido increíble. Yo no sé si he estado a la altura como comentarista, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, que hemos sabido, Alex. Si tengo por aquí la lista de los mini puntos que te has ido ganando, ahí hay un montón de crucecitas, no te preocupes que luego haremos cuentas y te daremos un ticket de Winamax. Bien, yo con eso me voy contento entonces. Bueno, una nueva mano que tenemos aquí entre Vicente y Adrián en guerra de ciega grande contra Stradel. As-4 para Adrián, 8-4 para Vicente. Vicente que tiene esa tercera pareja en este Boar J Dama 8-3 con 2 diamantes. Probablemente sea check, efectivamente. Ahí está.
y dobla 3. Ha subido de tercera Ninguno de ellos división, tiene 3 y ninguno de ellos Adri ha mostrado chequeará agresión. aquí otra vez y la historia es si Vicente querrá evaluar este 8 para ver si le paga algún As High o alguna Pocket por debajo de los 8, No paran, ¿eh? lo que estará pensando ahora mismo. Botecito pequeño, el que han construido Adrián y Vicente. Se corren todo el Vamos a partido ver, a una intensidad como dice sin Lucas, parar. si el jugador levantino decide apostar, coge una rosa, coge una negra, coge una verde, son 1.350, son 2 verdes, hay una que no la he visto bien. Y vamos a ver, Adrián que tiene un puro bluff catch con Sí. asalto. ¿Habéis jugado contra él al póker alguno? Ha jugado en el casino de mi pueblo, de nuestra ciudad, yo vivo a 5 minutos de él. Tiene una fiesta muy grande al 23 de diciembre, que es el fiesta antes de Navidad. Entonces nosotros somos como 250 en la isla, y la fiesta va a tener como que 70.000 personas. 250 personas en la isla. 1.000 personas. Qué broma, yo O 270, algo así. Pero en la fiesta tiene como un tercio de la ciudad. Y en ese día, el casino no está nadie. En ese día, Ronaldo fue a jugar con su hermano 2-5, mesa pública, Madre mía. justo cerca de la entrada, y tenía como que 3 otros jugadores de póker y ha jugado como six-handed. Y estaba allá, junto de la gente, un casinocito. Ahí está Cole. Paga Adri, contaba yo una historia Sí, sobre estaban hablando Cristiano de- Ronaldo. Le preguntaba a Vicente Delgado si había coincidido con Cristiano Ronaldo en Madeira. Al fin y al cabo, los dos son de Madeira. No sabía yo que el bueno de Nazo era de Madeira. Sí, Nazo es de Madeira y estaba explicando pues El único día del que, año que no está nadie. que se vio hace tiempo a Cristiano en el casino. Bueno, la anécdota la habéis escuchado ya todos, mientras que Adri estaba decidiendo si le bajaba o no Gracias. ese asalto. Lo acabó haciendo y otra vez que la curiosidad mató al gato, ¿no? Sí, bueno, es un call completamente estándar. Probablemente sea EV0, es decir, que ni ganes ni pierdes haciéndolo. Y bueno, Adri decidió hacerlo y perdió, pero a veces toca perder. Tienda. Y es muy cerca de mi casa. Bueno, pues Entonces, tenemos ya una nueva mano en curso a menudo. repartiéndose aquí. Bueno, que Vicente Delgado ocupa la segunda posición a la izquierda del Straddle. Limpea Yaman en primeras posiciones con 9-7 de corazones. Joao, que tiene también corazones mejores que ese 9-7, Como ya no sé qué hacer para que me salgan las cosas bien hoy, va. que parece que quiere hacer un race over limpers. Ahí está, con ese As-2 a 900. Race 7 suited por parte de Tom, que también paga. Yo he hecho uno y tampoco me lo han respetado. Buen resumen, tío. Y esto seguramente haga que Yaman también pague. Como nuestro gato se ha unido. Aquí hacemos el sándwich. Toma, acuérdate. Acuérdate el trato a por él. Ese Portugal. Bueno, vamos a hacer como que no hemos escuchado a Vicente. 3-2-2. Joao Vieira, que si se cumple el vaticinio que decían Yaman y Tom, decían que iban a por él, pues lo van a tener complicado en este caso, porque Joao Vieira ha conectado esos trips de doses. No fui. No fuiste nada. Unos trips que no están muy escondidos porque al ser Joao el agresor pueden estar estimando que pudiera tener 7-2. Siempre está la posibilidad del 7-2. Vegas tampoco, ¿no? ¿O sí? A Vegas intenté ir, pero pasaron cosas. Da igual, omitimos los detalles. No, en la aduana me echaron para atrás. Sí. Estuve en las anteriores World Series y estoy vacunado, pero cuando me fui a poner la segunda vacuna, Tenías el como había COVID. pasado el COVID, No me podías dieron el ponerte hasta- certificado de vacunación, pero Claro. que solo vale para Europa. Solo vale para Europa ahora, porque antes sí valía para Estados Unidos. Qué team, ¿no? Y me enteré como 10 días antes y le pregunté a 3 personas y a ninguno de los 3 le habían pedido nada en aduana. Tenías que poner algún tipo de excusa, por lo menos, para ver que no iba a hacer el lila, pero nada.
puedo decir, ante esta anécdota que contaba Vicente, que una de esas personas a la que le preguntó fue a mí. Sí. Y debo decir que cuando me enteré... Bueno, Lucas, explica tú, porque tú eres una voz más acreditada para hablar de esta situación que yo, porque al fin y al cabo estabas con Vicente en ese momento. Sí, no sé si lo está contando ahora, no sé si quiero contarlo yo. Sí que quieres. Te hemos traído para esto. Último episodio, Lucas. La audiencia lo pide. La verdad que fue una anécdota muy divertida. Vicente, la verdad que es muy ingenioso y tiene poca vergüenza, entonces se juntan ahí muchas cosas para que pasase lo que pasó, y es que se intentó colar. Se intentó colar, pero dilo cómo lo intentó. Se fue al baño, se cambió de ropa e intentó pasar por quien no era. Ya nos habían tirado en la cola de facturación. Se fue y intentó, como dijo que iba a llamar a su primo o lo que sea, para ver si conseguía algún papel que le acreditase. Pero nada, no aparecía, y yo pasé porque yo podía pasar, tenía mi vacuna en regla, y cuando estaba ya a punto de facturar, veo a un tío muy serio que se ha colado por un lateral con gafas, gorro, chaqueta, pantalón largo. Y era el bueno de Vicente intentando saltarse el control. Claro, a mí me entraba la risa, tenía que mirar hacia otro lado. Pero bueno, al final no, una vez que enseñó el pasaporte le tiraron para atrás. Pero bueno, la anécdota quedó ahí. Bueno, pues esa anécdota que nos ha servido para recordar aquella situación del pasado verano. Yo la verdad que tengo que decir, a título personal, que me sentí fatal porque me enteré que se había quedado en tierra cuando nos vimos tú y yo, Lucas, en Las Vegas, y me lo dijiste. Y como Vicente fue a una de las personas que me preguntó si había habido algún problema para entrar en Estados Unidos, me sentí fatal. Luego hablé con Vicente y bueno, tampoco se le veía muy... Él estaba encantado. Muy preocupado. Había vuelto a su casa a tizar online y tenía la historia de Atrápame si puedes, que fue completamente o la terminal, ¿no? La terminal. La terminal. Es muy grave, pero... Y no le importó. A otros nos hubiese dado más rabia, ¿no? Quedarnos en tierra. Vicente Totalmente. Para estas cosas tiene mejor carácter. Bueno, pues vamos a ver cómo sucede esta mano. Mientras contábamos esta anécdota, o mientras la contaba Vicente, Sergi, que tiene rey dama de distinto palo en dama 2-6. Joao, que ha defendido su Stradel con 5-4 de distinto palo. Le tiran esa gachot al 3. La apuesta pequeñita de Sergi, que paga Joao. Check call. Cae un 10 de corazones en cuarta, que no impacta en ninguno de los dos jugadores. Vuelve a pasar Joao. Es que me he hecho... Sí, no quiero decir, porque cuando me he hecho test y historias o cuando me encuentro así un poco... Y Sergi Fernández, Ya, me imagino que por algún lado... O sea... que vuelve a coger fichas, vuelve a apostar, esta vez hasta 1.400 euros. Veremos si es suficiente para derribar a Joao ya. A mí el COVID es lo mejor que me ha pasado. 2 años sin salir de casa. Y sin tener que dar explicaciones ni excusas a nadie. Y Joao, que sigue pensando O sea, pero a ti en realidad sí te gusta salir. Hay que decir, es más el si póker lo que abandona o no en este punto. Vamos a Joao con un stack de 36.500 euros. Cuando sale no entra. Ahí voy. No, yo soy muy casero, la verdad. Tu chimenea, tu paellita, ¿no? Me gusta Perrito. leer, ver vídeos. Los paellas tienen buena pinta, ¿eh? Y vamos a ver si qué es lo que decide hacer aquí el jugador portugués. ¿Cocinas bien? Por la Bote pandemia. pequeño, pero se lo está tomando con calma. Dice- Tal vez intentando planificar algún tipo de movimiento. Ahí está, decide resubir hasta 4.700. Farolazo. Lo que pasa es que ha pillado a Sergi con top pair, un buen kicker. Vamos a ver si es suficiente para derribar a Sergi de la mano. el Faroleando el tripazo, a la antigua usanza. Ahí está. Como luego tiren un 3 en quinta, verás tú. de carnes y después pues episodio 1, 2, 3, 4. No sé exactamente, pero más Pues ahora es Sergi Fernández, el jugador catalán de Barcelona, quien tiene que pensar. Bueno, pues paga más o menos rápido. Nos vamos ya a un bote con más de 11.000 euros.
y van a tirar el River. Vamos a ver lo que cae. Encontrar el momento como para Es un 9 de Me diamantes. gustaría hacer, pero que no me relaja hacerlo. Esta carta completa un posible 8-7, un posible rey J, un posible J8. O sea, no es tan blanca como No. podría parecer. Soy un poco sirviente, me gusta cocinar. Veremos a ver el bono de Joao que decide hacer aquí con este farol absoluto de 5 high. Sí, sí. ¿Cuál es tu plato estrella? Tengo mucho, la verdad. Le está representando truchas y dobles parejas, o sea que aquí probablemente si decide seguir faroleando sea Son all-in. muy fáciles como, no sé, un cochinillo. Lentejas. Pues a Sergi Fernández le quedan 14.400 euros por detrás, un poquito más del tamaño del bote, que roza los 12.000 euros. Con curry, menta que le da un poquito de frescor. De hecho, carabineros encima. Si es para ti, Mientras que en el otro extremo de la mesa está Vicente Delgado alardeando de sus dotes El culinarias, chorizo también me gusta, ¿eh? Es cocinitas el tío, doy fe de ello. cocinitas y sibaritas, parece, ¿eh? ¿No? Sí. Bueno, Joao decide abandonar su farol, Check, check, give hacer up. give up. También sales de casa. Pues finalmente, bote que va a parar a Sergi Fernández. Yo que se lo mira con cara de pocos amigos. Además, se come, Pero bueno, ese semblante serio le va a durar poco porque el ambiente de la mesa es distendido hay mucha oferta gastronómica. Sí, sí. y puedo asegurar que cuando se apagan las cámaras el buen ambiente y el respeto entre jugadores es lo que impera, como sucede en casi todos los casinos y en casi todas las salas, ¿verdad, Lucas? Así es, Alex, así es. Después, por ejemplo, si tú vas a una carnicería, si vas a una carnicería buena, sueles tener tanto las mejores carnes de los españoles como la de los franceses, porque tienen ambos públicos. ¿Qué tal la carne francesa? La carne no tanto, pero el pollo siempre lo compro francés. Por el gallo, ¿no? No, los pollos franceses dicen que son mejores. La review cárnica de Vicente, ¿qué te parece, Sí, no, Lucas? nunca sabes con qué va a sorprenderte. Vicente, aparte de ser un excelente jugador, es una persona muy, muy culta y sabe de absolutamente de todo, como habéis podido comprobar. Estaba hablando Vicente sobre la carne porque por su nueva residencia en el Principado de Andorra, y por eso decía que tenía el producto que llega a Andorra llega un poco de los dos lados de los Pirineos. No tan nueva, lleva ya algo más de 4 años, te diría. Bueno, El tiempo pasa volando, Alex. Parece sí. que fue ayer cuando se fue, pero creo que lleva 5 incluso, te Me diría. gusta cocinar. bueno, pues mientras que Vicente cuenta un poquito su background como cocinillas, tenemos aquí una mano que puede ser interesante porque la ha abierto Vicent Bosca con As J Suited. Ha pagado Sergi con ese rey 10 del mismo palo, squeeze de Yaman con rey 5 de tréboles y forbet en frío de Joao Vieira con as dama, que consigue el objetivo de derribar a todo el mundo. Sí, que se ha cansado de tener que taitear y nitear y vemos que se ha puesto a tizar con el farol anterior y con este call forbet con as dama. A mí me encanta Ir a ir al comprarlo mercado. es lo que más mola. Me encanta ir al mercado. Me chifla, tío. Saber prepararlo y luego cocinarlo. Quiero decir que ¿Juegas al tenis? me gustaría, no tendría problema en aprender. Me compré una raqueta y hemos jugado unas cuantas veces allí. ¿La quieres? Con ¿Sí? Cabrera y tal. Hostia, pero Pero son Cabrera malísimos. Cabrera está enganchadete, ¿no? Sí, pero ¿Cabrera es muy malo? no es bueno, no. Yo no, Qué malo eres, Cabrera. Dile, diciéndolo en público. Bueno, de aquí vamos a sacar un clip y lo vamos a viralizar. Hashtag qué malo eres Cabrera. son pocas. Se refiere evidentemente a David Cabrera, La cabra. la cabra, que hace un par de años fuera uno de los Las Spanias standings en el main event de las World Series. Ortopédico. Yo no Igual gano uno de porque los yo era- únicos que hemos hecho en falta, ¿no? Porque prácticamente no ha faltado nadie, pero igual la cabra era uno de los que nos ha faltado aquí. Se le ha tocado, se le tocó, Sí, pero no puede bueno, ser, ¿no? lo que hablamos en alguna ocasión, es difícil hacer No pueden coincidir cuadrar todos, a todos obviamente. estos jugadores en el mismo espacio, en el mismo marco
temporal Sí, no, pero Raúl. es complicado y bueno, pues David Cabrera, de quien estamos hablando, en ese momento no estaba disponible. Pero si hay tercera temporada, amenazo con intentar que David Cabrera se siente en esta mesa, porque no solamente por su calidad como jugador, sino por la mesa que tiene. Tiene que estar, David tiene que estar, pero vamos. Creo que es el jugador de CAS en vivo por excelencia de España, ¿no? De los primeros, igual con La Sí. Púa y alguno más, Exacto. que fue abriendo puertas. Y vemos Bueno. a Yaman con esta trucha de cuatros y Tom con la tripa. Bueno, pues ahora ya no tiene trucha, sino que tiene full. Y aquí ya sí que Tom no puede ganar la mano. Solo jugaba bien. De hecho, Yaman le derriba con un segundo barrel en el turn. Hostia. Y fichitas que van a ir a parar al stack de Yaman. Cuando empiezas muy tarde, si era competido. Vamos poco a poco agotando los últimos cartuchos de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Y si quieres, Lucas, ¿me puedes ir diciendo quién ha sido para ti el MVP de la temporada? Está complicado, ¿eh? Vaya atraque te acabo de hacer, ¿eh? Hay a mano muchos armada. candidatos. El primer día sin ninguna duda fue Yaman, creo que no hay duda, pero se lo ha peleado mucho, que no está hoy ahora en esta sesión final, pero Raúl Mestre creo que ha dado también un buen clinic de póker. Sí. Yo lo dejaría entre Yaman y Raúl, Tablas, creo. ¿no? Sí, pero mi favorito aparece en imagen ahora mismo, y Principalmente no por es el póker Adri. y porque no era suficientemente bueno como para ser profesional. Y Ese farol con 7-2 de Tom creo que tiene que tener una mención especial, ¿no? Esa fue una de las manos clave y bueno, de hecho, parafraseando al propio Adrián, ha sido el mejor farol de la temporada, un farol que vimos en uno de los capítulos anteriores con 7-2 precisamente contra Adrián Mateos, que ahí le vemos, cuidado, con una bebida burbujeante, Agüita con gas para acabar la sesión. Sí, y con hielo. Y bueno, una mano que, ojo, porque tenemos a Sergi con trucha de seises y a Yaman con topper, backdoor de color. Y veamos si no se enfrascan aquí los dos jugadores en un bote grande. Parece que se les ha apoderado un poquito el sopor y no están lanzando tantos mandobles como en episodios anteriores. Al fin y al cabo también es normal, han sido sesiones muy largas de grabación. Suele pasar que cuando la mesa está muy habladora, Ajá. se baja la acción, ¿eh? Claro. En una mesa que la gente está más seria, como enfadados, Ajá. se atiza más. El requisito es ser alto, ¿sabes? No tiene... Pues parece que como se le ha soltado la lengua a Vicente, pues ya están todos un poquito más amarrados. Pero bueno, por lo pronto tenemos aquí a Sergi Yaman en un bote que cuando como mínimo Sergi pague se va a ir sobre los 10.000 euros, perdón. Sí, Sergi estará pensando si resubir aquí directamente all-in. Así es, efectivamente. Ahí es un board muy mojado, en muchas cartas que no quieres ver. Y también harías esto con algunos combo draws del check push, con algunas manos con pareja y open-ended, pareja y proyecto de color. Y ahora le pones una situación difícil a Yaman, pero bueno, Yaman aquí es muy probable que pueda terminar pagando todo su stack, por eso mismo que te digo, que hay muchos faroles percibidos de draws fuertes. Pues veremos si Yaman es capaz de encontrar el botón de fold. Son 10.000 euros lo que le han Y vuelve a ¡Ojo! hacer un super fold Yaman, que ya Pues lo hemos visto 3 o 4 en estas sesiones. Muy disciplinado, con top pair y buen kicker. Este fold me ha gustado mucho por parte de Yaman, nada fácil, la verdad. Tendría que haber resubido en el flop. Sí, efectivamente lo que dice ahora Sergi, si resuben el flop, creo que es más probable que hubiese acabado todo el plástico dentro. Y ha subido porque... Pero aún así, muy buena mano de Yaman. Aún se va a poner más feo. Difícil, ¿eh? Tienes que saltar. Pues ahí vemos a Sergi Fernández recolocando su stack.
Cuando ya tenemos una nueva mano Una historia de repartiéndose. baloncesto, que es la única historia de baloncesto verídica que hubo. Nabil Cardoso, que recibe 6-2 en primeras posiciones. Al mazo, J7 de tréboles para Joao, Se pone la camiseta y va a Como salir. si rodaran que una también película del abandona. Seguramente no lo haga Tom Bedell, que desde el hijack con rey dama de distinto palo coge fichas y va a subir. Ahí está, 700 euros. Rey 4 suited para Vicent, que paga. Claro, hombre, que no debe ser Gandalf. Y cuidado con Sergi Fernández. Alcohol también. Fall por parte de Vicente y, ojo, Y llaman que las va a meter todas para adentro. por la línea del centro. La línea más recta es normalmente la más rápida. Llaman que anuncia all-in por 9.800 y Tom, que le quiere pagar. Tom se lo quiere jugar contra su amigo Yaman Fresco. con este rey dama. Fresquito, como diría él. Sí, sí. Y no le va a gustar la mano cuando vea la mano de Yaman. Luego las damas. Tus damas de siempre. Las damas coño, de siempre. ¿Cuántas quieres, Tom? Podemos hacer. Tira las que quieras. Hacemos dos, uno para cada uno. Dos. Pues venga, dos boards. Las damas un poquito desmejoradas, rey dama off. Y vamos a tirar dos boards completos. Vamos a ver qué sale en el primer flop. 6, 5, 3, 2 diamantes. Nadie tiene diamantes. Poca historia aquí para Tom Bedell. 8 de diamantes, que no cambia mucho. Y una J que garantiza la mitad del bote para Yaman. O el rey. Y vamos a ver qué cae en el segundo board. Pues 9, 2, 8. Más diamantes. No gran cosa para Tom de nuevo. Un 4 de trébol. Que no cambia nada, dama y solo dama. Pues no. Un 7 de picas. Certifica la victoria de Yaman Nagdali en este bote, que se lo lleva completo para él. Un poquito, es algo súper barato. Es algo súper barato, sí. Si lleva más, no pago. Sí, eso es difícil. 9-6. 9-6. Pues eran 9.600 el resto de Yaman Nagdali. Poco fresquito, ¿no, Lucas? Este. Bueno, ya a estas alturas de la película, ¿no? Entrada la noche, casi entrando a la madrugada, pues no iba a foldear Tom este rey dama y se dobla Yaman. A tiempo. Pues así es. Ha remontado. Va a tener un poquito de faena ahora Yaman apilando esas fichas. Cerca de mi casa, mi hermana fue. Y fue, me enamoré. No queda ni. Ian, que baraja de nuevo las cartas. Y Tom, que impertérrito, ha visto cómo se le iban esos 10.000 euros más o menos de su stack. Una pelada, ¿verdad que sí? Cuando tenemos ya una nueva mano en curso. Esa no la sabe Vicente, de 8.160, Con- cabrón. Ya me lo han dicho. Fue increíble. Joao abandonando ese dama 10. No así Tom Bedell, que parece que quiere jugar manos. En primeras posiciones abre, no, perdón, limpea ese dama 8 de tréboles. Vicent Bosca justo a su izquierda, que coge fichas. Parece que va a hacer un race over limpers. Ahí está, a 950 con dama J suited. Y Vicente Delgado en ciega pequeña. Otro suited connectors, en su caso de corazones. Vamos a ver si quiere hacer algún tipo de movimiento. No. Le ha costado, pero se ha acabado tirando. Pues 7-5 para Yaman, que se apunta en frío. Eso va a provocar que también lo haga Tom, dominando el palo de Yaman. Y 3 jugadores al flop. Como caigan tréboles habrá problemas. No es el caso, de hecho no cae ni uno. 10-7-2. Si alguien tuviera 7-2 sería capitán general. Lo que tiene Yaman es la segunda pareja con ese 7-5. Y en cambio va a ser Vicent quien siga apostando. Sí. Yaman que aguanta. Call Vicent rapidito. con esas overcars y ese backdoor de escalera.
bloqueando bastantes dieces también del rival. Cae un rey, sí. Cae un rey de tréboles en cuarta. Pasa Yaman otra vez. Una carta perfecta, de las que estás buscando cuando CBTeas estos flops para seguir apostando. Te aumenta un montón el equity de tu mano. Es un rey que contienes tú más veces en tu rango que el rival y le pones situación complicada a tu rival. Pues 5.250 es la nueva apuesta de Vicent Bosca. Yaman que va a tener que decidir si mantenerse aquí en la mano. Parece que así va a ser. Ya el bote que se dispara por encima de los 17.000 euros. Vamos a necesitar que se tire un river. La J de picas. Y check. Ahora tiene valor de showdown Vicent. Que vamos a ver si va a intentar extraer más valor o por el contrario chequear también. Sí, aquí Vicent con esta J ligada puede pensar que saca valor de algunos 10 X de Yaman, pero bueno, en contrapartida tiene algún rey X también, algún 9-8, dama 9 menos probable y as dama también menos probable, pero pueden estar ahí. Sobre todo que teniendo la dama, todavía Vicent es más improbable, pero bueno, veremos qué hace el bueno de Vicent Bosca, si decide evaluar esta J o darse check behind y enseñar. Pues ahí vemos el perfil de Yaman. Ahora vemos esa cara de pocos amigos de Vicent Bosca. Mientras por detrás Adrián Mateos toma asiento, que se había levantado para algún menester que ahora mismo desconocemos. ¿Qué me toca a mí? No, le toca a Vicent y pasa. Un 7. Vale. Tendría que haberlo veteado, pero me he cagado en los pantalones. Toma, ha puesto presión. La verdad que esa J la ha liado muy bien. Bueno, el River iba a la tercera, ¿eh? No te voy a pagar ni un euro con esa J. ¿Eh? Completa todo, tío. Sí, no, por eso, porque completaba. Sí. O sea, Sí, un poco difícil que Yaman pagase ahí, por eso pensaba tanto Vicent. no era la mejor ni para que tú me pagases. No. Y al final check en river Es J, y tan no, amigos. J. Bote que se ha llevado Vicent Bosca Voy a pensarlo bien porque también queda poco y siempre. cuando empezamos a encarar la recta final de la partida. Aún quedan algunas manos, pero no tantas. Y esto lo saben los jugadores, que a algunos les pueden entrar las prisas de ganar en pocas manos lo que no han ganado en X horas de grabación previa. No debería ser así, pero pasa, sobre todo cuando vas perdiendo, que te entran las prisas. Pues Vicent Bosca, que con Nasrey dice que va a abrir desde el hijack, a rey de distinto palo. Se apunta Yaman Nagdali desde la ciudad pequeña, con ese 8-5 suited. También tiene 8-5 Joao, que abandona en el straddle. Y vamos a ver qué aparece en las comunitarias. Un nuevo bote entre Yaman y Vicent. El 2 en la ventana, también el 8 y el 6 en el flop. Pareja máxima para Yaman. En este bote de 1600 decide pasar y evaluar qué hacer ante esa apuesta de 750 de Vicent. Pues hay un call por parte del jugador de origen sirio. Se les devuelve 250 euros a cada uno. Cae una dama que no ayuda a Vicent. Sí, aquí Vicent sin tener trébol no quiere seguir apostando. Con un trébol seguramente hubiese ido a por un segundo barril. Y dobla dama en river. 8 gana. El 8 gana. El que ha diseñado todo esto de Winamax ha debido de trabajar antes para la DGT, porque tenemos ahí la señal de peligro. Lo de Winamax, que es un símbolo de stop en toda regla. Sí. Bueno, pues las reflexiones de Vicente que, bueno,
Pues con esta randomez se ha destapado ahora mismo. Esa la ha randomizado también, yo creo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, para los que no le conozcan es un poco también el humor de Vicente, o sea que nada nuevo. ¿Ha lloveado alguien? No, que va, todos. No, creo que habría sido cuando metido, ¿no? No, creo que todos han sido todos. La de Adri que ha metido la caja era para 6.000. Sí. Nabil Cardoso, que lleva un rato sin recibir documentación legítima como para jugar demasiado. Joao, que con ese As-3 en el botón, dice que es momento de abrir un botón. Rápido, que queda poco y quiero jugar. Ahí está, queda poco y quiere jugar Vicent contra Joao. Defiende con J10 desde la posición de straddle en UTG +1. Y bueno, pues le tiran pareja y proyecto de escalera a Vicent. Sí, aquí yo no tiene absolutamente nada, aunque sea un board más favorable para él que para Vicent. Veremos si decide lanzar una apuesta a continuación. ¿Qué? Pues caliente llaman. Ahí va. No me caliento por el juego, tío. No me caliento. Pero vamos, que yo hago lo que queráis, 400.000, lo que sea. 400 euros que apuesta Joao. Hombre, yo irme con este Va a pagar Vicent Bosca esos 400 euros. 10 en turn. Dobles para Vicent, pero Pero cuidadito, ¿no? Unas dobles muy peligrosas. efectivamente. Por ultra coordinado. Y Joao tiene una mano que puede ir a farolear perfectamente. A priori a tener más rey X que Vicent y sobre todo las Nats que Vicent no las tiene nunca, que son ese rey. Forzado demasiado. Pasa en este caso Vicent. Joao, que se queda mirando a su rival. Bote pequeño. No hemos visto jugar a ningún bote especialmente grande a Joao. Un poco por la distribución de cartas. Un poco porque a lo mejor ha decidido que prefería mantenerse alejado de los botes grandes. Pero lo cierto es que no le hemos visto protagonizar ningún bote especialmente grande, como si sucediera en la primera temporada. Pero bueno, quizá ha estimado que la dinámica de la mesa estaba demasiado loca para su gusto y ha procurado mantenerse alejado de los botes grandes. Sea como fuere, apuesta de Joao con ese As-3 a 1.600 euros y Vicent con dobles parejas, que raro será que abandone sus cartas. Sí, estará pensando que igual prefiere tener otro tipo de mano para pagar, pero como unas dobles con picas y cosas así, pero bueno, obviamente no vas a foldear aquí ningún combo de dobles. Pues bueno, Split pot de momento, la si escalera llegan, en mesa. sobran. La escalera en mesa y el más valiente se lo lleva. Si es que se lo tiene que llevar alguien. Evidentemente cualquier mano con el rey tiene escalera mayor, con as rey pues todavía superior. Pasa Vicent y veamos si Joao es capaz aquí de apretar el gatillo o por el contrario hinca rodilla y se conforma con la mitad del bote. No sé lo que es, me lo dio Una Vicente. pastilla para la tos. Sí, pastilla para todos. Vamos a ver. No sé qué. Joao Vieira. Ahí vemos este plano de la mesa con Nabil en el puesto 1, Joao en el puesto 2. En primer plano, en primer término los veíamos. Aquí haciendo la estatua Vicent, que ya ha pasado. Y Joao, que también pasa. Pues nada, a repartir. Tan amigos. No le habrá hecho mucha gracia, ¿no, a Vicent? No, efectivamente. El tema más de que una vez haces check call ahí, sabes que tampoco te van a farolear en exceso, porque tú estás demostrando mucha fuerza, puedes tener mucho rey X, y por eso también Joao ha decidido no farolear ese river cuando ha caído el 8,
porque algunos de los falls que vas a conseguir son del 8X, de la escalera por abajo, y al haberlo tirado es menos probable que fuese en 8X lo que tenía Vicente y 6 reyes X, así que yo ha chequeado y split pot. Era difícil entrar en sus recuerdos, Pues nada, repartiéndose ya una nueva mano Da igual. sobre el tapete. Permite todo ya, tío. Joao, que parece que se ha animado ahora en esta recta final de la temporada. Unas cuantas manos seguidas jugando. Abre ese dama 10 de distinto palo desde el hijack. Vamos a ver a quién se encuentra por el camino. Y todo apunta a que va a tener que jugar una mano contra Vicente Delgado, que defiende su Straddle con as 9 off. Esto bien. Todavía me cuesta. Fallas a propósito ya, Pues el flop que trae un as, un 6 y un rey. 2 corazones. Vicente que pasa rápido. Joao que tiene un agacho a la J. Un agacho, una tripona, una escalera al hueco. Como cada uno la quiera llamar. ¿Tú cómo la llamas, Lucas? La tripa. La tripa. No sé, cada vez de una manera, según me da. Bueno, pues apuesta de continuación de Joao a 450 euros. Que parece que Vicente quiere pagar. Ahí está, apostando, lanzando 2 fichas de 250. Se le devolverá una ficha verde. Cae un 3 de diamantes en cuarta. De nuevo Vicente que pasa. Yo aquí a priori, si quisiese farolear, debería de, bueno, tanto farolear como apostar por valor, un sizing muy grande de overbet, con un rango bastante polarizado, a manos muy fuertes y faroles. Pero bueno, también puedes tener una estrategia de evaluar más fino. Parece que yo prefiero hacer 2/3, 3/4 del bote. Dicen aquí que va a pagar seguro. Pues la apuesta de Joao son 1850. Y efectivamente es Vicente Delgado el siguiente en hablar. Ahí le vemos decidiendo qué hacer. Si solo pagar. Efectivamente, ahí van 2 fichas de 1000. Le van a devolver 150 euros. Joao que ya empieza a oler que algo está sucediendo. Ese 8 de tréboles que no cambia demasiado. Vuelve a pasar Vicente. Y Joao, que tiene dama alta, va a tener que mentir y mucho si quiere llevarse la mano, a no ser que la rinda directamente y ya piense en la siguiente. Sí, yo creo en esta mano un bar doble flash draw fallido. A la gente le cuesta farolear un poquito de más porque la gente es más propensa a pagar. Entonces, No hay dónde apoyarse, ¿no? Entonces yo estaré pensando todas estas cosas y luego probablemente tenga mucho respeto a Vicente, que le conoce de sobra como jugador, y estará pensando que igual no es el mejor jugador para intentar farolear, pero como siempre me van a llevar la contraria. Bien, me gusta. Y coge fichas de apuesta. Me gusta. 4.500. Ahora pasa a ti la patata caliente, Lucas, de decir, ya que conoces tanto a Vicente, si se la baja o no. Pues me equivocaré seguro, yo voy a decir que paga. Vale, vas a decir que pagas, espera, que lo voy apuntando aquí en el cuaderno. Vamos a ver si finalmente tienes razón. Pues 10.550 euros en el bote. Caso de Vicente pagar, estaríamos hablando de un bote de 15.000 euros. Vicente Delgado, que está ahí haciendo sus cuentas, intentando adivinar cuántos faroles puede tener Joao, con qué frecuencia puede estar faroleando y con qué frecuencia le puede estar apostando por valor. Y la norma del 7-2 que siempre está ahí. Exacto. Y eso tira mucho. Hacía mucho que no lo comentábamos, pero y bueno, ahí está, call. Buena, le dice buena. Joao le dice buena. Y bueno, pues efectivamente bote que va a ir a parar a Vicente Delgado a costa de nuestro Team Winamax portugués,
Cuando vemos ahí a Vicente recogiendo plástico y acumulándolo, que aunque haya sido el último en llegar, tiene ya un stack bastante profundo. Pese a haberse tirado las primeras horas de su intervención, prácticamente Cardet y sin poder jugar una sola mano. ¿Cuántas horas? ¿6? 5,5. 5,5, como Valencia. Desde Málaga aquí 5,5. Sí. Ah, vale, creía que habías bajado. Pues ahí tenemos a Adrián abandonando ese 10-6, Vicent Bosca con 8-5 en el botón. Vemos bostezos ya en No, la no, mesa. no, mal, no lo he querido ni decir. El cansancio aprieta. Vamos a ver, Yaman. No quiero ni que te apueste para tirarte, ¿eh? Me tiro yo ya. Un clásico en las mesas de póker. Fold ya. directo, ¿eh? Te digo, un clásico en las mesas de póker, los bostezos. O sea, bueno. están a la orden del día. Jugadores que llevan sesiones larguísimas, Bonito, ¿eh? horas de alta madrugada y vamos. ¿Y del fold directo en el flop qué te ha parecido? Me ha gustado. Aquí para qué perder tiempo. Exacto, Si sí, total. Si vas a apostar. Si sabes que el otro va a apostar y tú te vas a tirar, mira, ahorras tiempo a toda la mesa Ya está. y jugamos una mano más. Pues ya está. Open fold. Pues efectivamente una mano más que ya tenemos repartida con Tom Bedell abriendo a 650 con ese 8-7 de distinto palo. Vicent, dos posiciones a su izquierda. Se ha adelantado Sergi. Pero bueno, decíamos que Vicent 2 posiciones a la izquierda de Tom, que Vive tiene a 2000. as dama a 2500. Pum, por llevarme al contrario. En su caso. Pues Vicent con as dama que tribetea a 2500 y hace la paradiña Vicente en el botón con rey dama off. ¿Puede estar aquí a punto de lanzar otro cañonazo? Por supuesto que puede, o sea, la mano está completamente fuera de rango, pero está travieso, Vicente ha venido a jugar y le apetece. Y encima lo de la norma del 7-2, que mete ahí unos tribetitos de farol al rango de Vicente, así que Pom. le cuadra y call for bet. Catapom a 7000. Yaman al mazo, Nabil Cardoso al mazo, Joao que a 7 suited también fold. Vamos a ver 7-2. Y parece que Vicent está contemplando el fold, ahí está. Le pide que al menos no le enseñe 7-2, no es el caso. Y como tú bien dices, Lucas, Vicente está en modo travieso y aunque ha tardado un rato en sacudirse Quedan dos, ¿no? el polvo, lo está haciendo a marchas forzadas. Bueno, buena manita de Vicente aquí con este rey dama, que metió la cuarta y recogió el bote. Y Lucas, tengo una muy mala noticia que darte. A ver, Alex, no me asustes. Pues no te asusto, pero estamos repartiendo ahora mismo la última mano de la temporada, de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Con esta cerramos el show. Vamos a ver qué broche le ponemos a la temporada. Por lo pronto, Vicente con as rey y Nabil Cardoso con rey dama. Tendría que hacerte más caso. Bueno, Podía ser peor. sí, aquí vamos a ver lío. Nabil puede decir tribetear esta mano o jugar colcal. Vamos a hacer un flip. Tenemos planes. Mientras ponéis los créditos. Exacto. Que se vea de lejos. Juego al Haz quiero. un flip y vais a Todos dejar la cámara están como- mirando las cartas, no me gusta. Pues Uf, cuidado porque Tom, cuidado All-in porque Tom decide que va all-in con ese dama 6. por All-in eso de puedo dar. decir que son buenas, porque no las he visto. 17, creo. Si las veo, me Sí, tiro y... 16,800 así. ¿Tú cuánto juegas, Navid? Ese 80 casi. Hay más dinero muerto de bote. Pero yo solo juego por lo que tengo, no puedo jugar con Yo los solo voy a 80. pagar. Tom Bedell que ha ido all-in sin verlas. Vicente Delgado que solo paga. Y bueno, supongo que Nabil Cardoso se va a dar cuenta que Como el de ayer, ¿eh? puede ir muy dominado
Bueno, tiene una decisión complicada porque si de verdad toma hecho Lean in the Dark, el rango de call de Vicente puede ser un poquito más amplio. Pero bueno, es mucho dinero, la última mano del día. Yo creo que Nabil las va a tirar al fondo del mazo y... No te tires. Te pago. Cartas Hay que, arriba. hay que señalar. No le vale con un call. Va con malas. Solo una, ¿eh? Sí, va con malas. Pues a un board, ¿eh? Enseña solo una. para Que más no mejor sea para el ni show. gay ni as, ¿eh? Uno solo. Una Una sola. gay ni as. Esa buena. ¿Uno o dos veces quieres? Siempre una. Pues van a tirar un único board. Con cierto suspense han levantado las cartas. Bueno, nos gusta esta última mano de la Sí, hombre, temporada, sí, ¿no? Ha estado sí, sí. bonita. Bueno, pues ojo, porque Dobles. más salsa no podía haber. Pincha el topper Vicente, dobles para Tom. Un 9 necesita un as, un 9 un rey. Pues es un 7, se lleva la mano Tom Bedell. La ventana viene el as, bueno, ya estás muerto. Pones tanta fe, es difícil perder. O sea, ahí hay 5 o 10 puntitos de equity siempre. Lo puede todo. Bueno, pues con esta mano espectacular y mientras vemos a Tom Bedell recoger su bote, llegamos al final de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions en España. Lo primero de todo quiero dar las gracias a mi partener en los comentarios, Lucas Blanco. Muchísimas gracias primero por atender a la llamada y segundo por prestarte a esta locura. Muchas gracias a ti, Alex. Para mí ha sido un placer, me lo he pasado pipa y espero repetir el año que viene, la verdad. Pues del mismo modo me uno al pensamiento de Lucas. Ojalá podamos repetir y tener una tercera temporada, un contenido top. Dar las gracias también al Gran Casino de Aranjuez por habernos acogido y por supuesto a todos los jugadores que han formado parte de la alineación. Con algunos de ellos vamos a escuchar sus valoraciones ahora mismo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos, ojalá, la siguiente temporada. Hasta luego. 30k flip, ¿no? Confiantes. 30k casi, 20. Ahora el flop, si alguien quiere Es la mejor partida en la que he jugado nunca. En serio, me lo he pasado genial. Para empezar, que habéis traído una plantilla casi insuperable. Había un ambiente de 10. Y además nos hemos puesto a calentarnos ahí y ha habido mucha, pero que mucha acción. El que no se haya visto todos los capítulos tiene que volver desde el principio y vérselo desde el número 1 porque nos lo hemos pasado mejor que nunca. La gente ha perdido mucho, ha ganado mucho, ha sido muchísimo más excitante en este sentido. Creo que las Winamax Live Session aportan a la comunidad española pues mucha visibilidad por parte del póker. Creo que les va a gustar un montón cuando lo vean. Creo que ha habido un montón de botes interesantes, un montón de sensaciones. Ha habido gente que se ha calentado, ha habido gente que la ha disfrutado. Bastante ameno todo, bastante divertido, muy bien organizado. Así que bastante contento. Siempre muy divertido de jugar un partido, la gente son mucho buena gente de jugar, entonces ha sido maravilloso, sí. Hombre, obviamente yo creo que esto no se puede dejar nunca a medias. Yo tengo muchos asuntos pendientes con los jugadores. Nos vemos en la tercera temporada. Vamos, fuera, anda. 9% de posibilidad de ganar. ¡Inédito dos veces! ¡Cabrón! No, si aún no se